En este video veremos los 3 axiomas de la teoría moderna de probabilidad. En videos anteriores vimos los enfoques clásicos de los fundamentos de probabilidad, el enfoque clásico de Laplace y el enfoque de frecuencia relativa. Si estos dos enfoques son tan intuitivos como lo vimos en su momento, ¿por qué no son considerados axiomas de probabilidad? Vamos a ver la definición de axioma y por qué entonces esos enfoques clásicos no son considerados axiomas en la teoría moderna. Un axioma es una afirmación tan evidente, es la palabra clave, que se considera verdadera sin necesidad de demostrarla. Entonces empecemos a ver por qué el enfoque de frecuencia relativa no es tan evidente. Podemos preguntarnos si el límite siempre existe. Y si el límite existe, ¿converge al mismo valor? Observe que estas dos preguntas no tienen una respuesta que sea considerada evidente. Y además, el concepto de límite es complicado para ser un axioma. No para todas las personas es claro qué significa el límite, matemáticamente hablando. Mirando por su parte el concepto del enfoque clásico de Laplace, observe que este solo aplicaba para ciertos espacios muestrales que cumplían la condición que eran espacios muestrales equiprobables. Como tiene ciertas limitaciones, tampoco puede ser un axioma que fundamente toda la teoría. Vamos a utilizar algunas preguntas sencillas con respuestas evidentes que nos permitirán saber cuáles son los axiomas de la teoría moderna. Empecemos con la pregunta número 1. Queremos calcular cuál es la probabilidad que cuando se envía publicidad por medios digitales a una persona, ésta compre el producto que se le está ofreciendo ese día. Y de las siguientes 6 opciones, ¿cuáles son un posible resultado de esta pregunta y cuáles no? Si usted se hace la pregunta que acabamos de hacer, es muy probable que diga que una de las respuestas evidentes que no es posible es que esa sea negativa. Es decir, menos 35% no sería una opción. Y 240 seguramente usted dirá que tampoco es una opción probable, porque en el mejor de los casos, si estuviéramos seguros que la persona va a comprar el producto, ese límite sería una probabilidad del 100%. Igualmente, si estuviéramos seguros, por el contrario, que no lo va a comprar, el límite inferior sería una probabilidad de 0%. Y entonces observamos que estos dos valores también serían valores posibles. Entonces, de esta pregunta podríamos afirmar lo siguiente, y es que la probabilidad de un evento se debe encontrar entre el 0 y el 100%. Vamos a la pregunta número 2. En el inventario de la empresa al comienzo del mes hay 200 unidades. Nos piden que consideremos que no llegarán más unidades del inventario durante el mes, es decir, que solamente tenemos estas 200 para vender. Y que una unidad se considera vendida al ser entregada, cual quiere decir que no podemos vender inventario que traeremos después. Solamente tenemos las 200 unidades. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de unidades vendidas en el mes sean 200 unidades o menos? Con todas las restricciones que acabamos de dar, la respuesta inmediata debe ser que esta probabilidad debe ser del 100%. ¿Por qué? Si miramos rápidamente el espacio muestral de este experimento, como tenemos máximo 200 unidades, y si vamos a contar el número de unidades que se venden en el mes, mínimo puede ser 0, o puede ser 1, etc. 199 de 200. Y cualquiera de estos posibles resultados nos sirve para el evento que se vendan 200 o menos. Esto nos permite concluir que la probabilidad de que ocurra el espacio muestral debe ser 100%. Finalmente, en la pregunta número 3, nos preguntan que si vamos a ver una película de Netflix y en la lista de reproducción hay 5 películas y se va a escoger solo una de ellas, ¿cuál es la probabilidad de que la película escogida dure menos de 2 horas? Vamos a ver cuáles son las películas que duran menos de 2 horas. Y mirando en el listado, las películas que duran menos de 2 horas son las siguientes. Esta y la última. Y entonces intuitivamente podríamos decir que si la probabilidad de ver la última es del 15%, la película número 3 es del 35%, y la número 2 es del 25%, la probabilidad de ver una que dure menos de 2 horas sería 25 más 35 más 15% igual al 75%. Observe que estos eventos son mutuamente excluyentes porque si vemos una película no podemos ver la otra. Si vemos la 2 no se puede ver la 3. Y así para cualquier pareja.
Entonces lo que estamos diciendo es que si los eventos son mutuamente excluyentes y queremos calcular la probabilidad de la unión de esos eventos, esta se calcula sumando las probabilidades de ellas. En resumen, formalmente los axiomas de probabilidad son los siguientes. Axioma 1. La probabilidad de cualquier evento A siempre está entre el 0 y el 100% si se utiliza porcentaje, o está entre 0 y 1 si se utiliza decimal para calcular la probabilidad. Axioma número 2. La probabilidad del espacio muestral es igual al 100% si utilizamos porcentaje, o es igual a 1 si se utiliza decimal. Finalmente, axioma 3. Si tenemos eventos mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión de estos eventos es igual a la suma de cada una de las probabilidades por aparte. Además, algo muy interesante es que estos axiomas nos permiten concluir lo siguiente. Estos dos enfoques clásicos que nos parecían tan intuitivos se pueden probar que son ciertos utilizando los axiomas de la teoría moderna de probabilidad.